Buenas tardes, soy Diva Yesurún, la única diva de la televisión colombiana. Bienvenidos. Hoy vamos a abrir el expediente final del recordado Luis Guillermo Teacher Berrío, un hombre fundamental para el fortalecimiento del Atlético Huila como equipo a nivel nacional. Es el máximo artillero histórico del Huila en Primera División, con 50 goles anotados en 200 partidos. Goleador histórico del Atlético Huila. Ayudó a que el Huila tuviera un equipo profesional. Neiva le dio todo a él, entonces él todo por Neiva. De esos jugadores que tenían magia para jugar, magia. Murió el mismo día que cumplía 54 años. Venía de jugar un partido amistoso en Jamundí, Valle del Cauca, con unos amigos y de repente su corazón se paralizó y hasta ahí llegaron sus días. Él ya estaba preadvertido que no se podía seguir exigiendo de la forma como hacía. Guillermo acaba de morir. Le dio un infarto fulminante. Su muerte fue sorpresiva, sin embargo venía enfrentando varios males por culpa del sobrepeso. Es más, su última comida fue un suculento plato de fritanga. Como si hoy fuera a ser mi último día. Me dejó en shock porque era un gran amigo y me acaba de despedir de él. Lo que hace que él se murió, nunca volvimos a hacer un asado, a comernos, a fritar un chicharrón. Siempre manifestó que su deseo, después de morir, era que sus cenizas fueran esparcidas en el estadio Guillermo Plaza Sarcid de Neiva, en Huila. Y así fue. Sin duda, a pesar de ser antioqueño y de haber crecido en Cali, se sentía un opita más. La alcaldía sin ningún problema les abrió las puertas, les dejó regar sus cenizas y todo eso. Porque fue donde fue más feliz. No todo lo investigado ha sido revelado. Aquí comienza el expediente final de Luis Guillermo, el Teacher Berrío. Comenzamos. Luis Guillermo Berrío jamás pensó que se moriría el mismo día de su cumpleaños. Llegó a los 54 años y su vida se apagó. Mi hermano me decía Carmen te amo. No me decía Carmen, sino Carmen te amo. Carmen te amo, ¿cuándo te vas a hacer un champú con empanaditas? Entonces yo le decía, en estos días, mijo, nos hacemos uno. Y era feliz comiendo el champú que yo le preparaba. Y nos decía que Dios nos amparara, que Dios nos cuidara, pero que Él no sería capaz de estar y ver perder a sus papás o a sus hijos. Pertenecía a una familia oriunda de Magá, Antioquia, desplazada por la violencia que tenía azotada a la zona hacia 1968. En ese afán de salvaguardar sus vidas, se radicaron en Cali, Valle del Cauca. Mi papá, pues, se decidió a venir a la ciudad para un futuro mejor. Y mi papá, pues, le tocó muy duro, porque, pues, ya eran 4 bocas. Vino con su mamá, con su papá, con su hermana, más los 2 hijos, más la esposa. Entonces no fue fácil. Desde temprana edad demostró su afición por el fútbol. Su talento natural, combinado con una disciplina inquebrantable, lo llevó a ganarse el respeto de quienes lo veían en acción. Empezamos a jugar en las calles donde los arcos eran con piedras
o con tacos de madera, pero una vez jugando en la calle, por patear el balón le pegó una piedra y se lesionó el pie derecho. Entonces se vendaba la pierna derecha y comenzó a jugar con la zurda. Ahí fue donde aprendió a manejar la zurda. Entre el grupo que había en el barrio, siempre resaltaba porque era muy bueno, o sea, demasiado bueno. Él se ubicaba bien y cualquier tiro libre, cualquier jugada libre, majestuosa la sacaba y nos daba una opción de poder cantar gol. Desde que teníamos 14 años estábamos jugando en las divisiones inferiores de América. Ahí comienza nuestra amistad. Debutó como profesional en el América de Cali, el equipo que más admiraba. Corría el año 1986. Fue hincha del América porque fue el equipo que le dio la oportunidad de salir como profesional. Lo que fue el América y el Atlético Huila fueron los dos equipos que más lo marcaron. En ese tiempo lo del pase no era indispensable. Pero entonces él me dice, Mudo, a mí me vendieron por 2 uniformes, creo que le dieron al técnico del barrio. Y yo le dije, pues yo me imagino que a mí lo mismo, le dije, porque a mí nunca me dijeron que usted costó 1 millón, que costó 500, nada. La calidad de Guillermo, de esos jugadores que tenían magia para jugar, magia, buenos. Tenía de buena definición, talento, cabeza, ¿sí? Muy buena dirección y buen remate. América le daba, por decir, un auxilio. No me acuerdo en ese tiempo si eran 100 pesos, pero pues ese auxilio servía para de pronto comprar los guayos. Cuando en el América de Cali ya llegó su primer hijo, entonces con mayor vera pues tenía que trabajar más y luchar más para poder sacarlos adelante. Su disciplina era ante todo y creo que ese fue el éxito de él para lograr triunfos como jugador y como técnico, disciplinado. De él era el Atlético Huila. Pasó por el Pereira, por el Tolima, por el Quindío. En el exterior jugó en Venezuela, jugó en Perú. Fue un jugador internacional, o sea que Guillermo desde los jugadores fue un jugador reconocido a nivel nacional. Guillermo marcaba esa diferencia. Guillermo no solo hizo grandes cosas en el Huila, Guillermo pasó por muchos clubes colombianos y Guillermo dejó un legado, dejó huella por donde pasó, como futbolista y como persona. Creo que nunca se dio a que lo invitaran ni a una cerveza, ni a un trago, nada, nunca, ni a un cigarrillo, nada, siempre fue correcto en su línea. Vivía muy agradecido con todos los equipos donde estuvo, porque pues fue una manera de cómo poder sacar adelante su familia, sus padres, sus hijos. Dijeron, el teacher se lesionó y es de cirugía. Una lesión en su rodilla derecha estuvo a punto de acabar con los sueños del teacher Berrío. En ese entonces era jugador del Deportes Quindío y en pleno entrenamiento se lesionó. Duró cerca de 5 meses fuera de las canchas. El miedo y la ansiedad ante la posibilidad de ver acabar sus sueños se apoderó de su corazón. Papá fue de pocas lesiones en el fútbol, graves. Yo creo que la más grave fue esa que la pasó por el Quindío, que tuvo un problema de meniscos. Están jugando las finales para ascender. El equipo ascendió, él no pudo estar en las finales, pero igual hizo parte de la nómina. Pues cuando las personas son consagradas, que les gusta mucho el deporte, significa mucho, porque es parte de la vida. Y para Luis Guillermo, pues fue un golpe duro.
Esos 5 meses de quietud lo llevaron a enfrentar un evidente sobrepeso. La comida se volvió su refugio. Yo compartí mucho con él muchos años y Guillermo, llegábamos a una esquina, por aquí o llego a Sony, y mira eso, y tal, no, vení, dame una porción así. Y yo, Guillermo, ¿pero qué estás a comer eso? Decía yo. Decía, no, vení, que esto es de vez en cuando, y tal, tranquilo, pedí una pavo, yo no voy a comer eso. Y así, cosas como esas. Los kilitos de más y eso como era la invitación a que se cuidara, pero en realidad él lo veía como que con los picaditos que me juego a mitad de semana, como a fin de semana, con eso tengo, con eso es suficiente. Esos kilos de más serían años más tarde su pasaporte ante la muerte. El abuelo de mi papá, por parte de papá, murió también de lo mismo. En la familia también hay muchas personas con diabetes. Después de lo de mi papá, al año siguiente una prima de mi papá murió de lo mismo. Entonces yo creo que eso es una herencia que ya tenemos en la familia. Yo sabía que tenía problemas cardíacos. Aquí había una médica que se me escapa el nombre, que ya le había dicho, en ocasiones le había dicho, cuídese. Para nosotros fue una sorpresa, pues Guillermo tan joven, tan saludable, pues uno que le va a caer por la cabeza que Guillermo le había dado un infarto. Cuando escuchamos es que este asiento se mueve y cae el envase al piso y volteamos a mirar y Memo ya estaba en pleno infarto. El canal Caracol abre el expediente final de Luis Guillermo el Teacher Berrío, quien luego de superar una lesión en su rodilla derecha y de permanecer 5 meses lejos de las canchas mientras estaba en el Deportes Quindío, se repone y pasa al Atlético Huila. Ahí su mundo cambió. Es como si se hubiera reencontrado, se enamoró de la cultura opita, de la comida, el clima, la gente. Fue muy feliz el año que trabajó ahí. Como jugador, un excelente jugador precisamente en este estadio. Viví muchos goles, grité muchos goles de Guillermo, pues porque eran majestuosos. Empezamos a trabajar con él y lo metí como de más de un volante 10 pero interior, porque era una persona que le pegaba bien con la derecha, con la izquierda. Uno no sabía cuál de las dos piernas era la diestra o la ambidiestra de él, pero era un tipo extraordinario ahí. Nos ascendió en el año 92 con el profe Rojana. Había sido el jugador más renombrado por todo Colombia, dada los goles tan importantes que se marcaron para obtener el ascenso a la categoría de un equipo como es la región del departamento del Huila. El equipo Atlético Huila, el equipo de todos. Digamos que fue el furor cuando pues, un equipo que juega en la primera vez y asciende a la A, pues entonces imagínese la euforia entre todos los hinchas. Y eso era lo que él siempre llevaba, era el cariño de la gente. Por eso él ama, hasta el último día de su vida, amó el Atlético Huila. Decidió que era el momento de vivir la pasión del fútbol desde otro ángulo. Se volvió asistente técnico de su amado Atlético Huila y finalmente terminó de entrenador titular. Para el Atlético Huila fue una figura, primero como ser humano, primero como jugador y segundo como técnico, porque como técnico creo que lo logró todo, llevar al equipo a una final y llevar al equipo a un torneo internacional. El Huila ni siquiera había podido participar de un torneo internacional. Lo hicimos con Guillermo, viajando a Perú, viajando a Bolivia, jugando esa sudamericana. Y es una experiencia totalmente aparte. La capacidad que tenía el teacher para unir, ¿sí? Enfervorizar multitudes, unir pueblos enteros, unir ideas, conceptos, amistades, y todo eso le permitió, sin ser un técnico tanto estratégico, pero sí una persona
que sabía cómo metérsele al jugador. Trabajar para que un equipo o un departamento tenga fútbol profesional. Y él fue uno de los jugadores que con su trabajo ayudó a que el Huila tuviera un equipo profesional. Se produjo en las últimas horas una trágica noticia. Los futbolistas Germán Córdoba y Mario Fernando Beltrán del Club Atlético Huila murieron esta madrugada en un accidente de tránsito junto a una tercera víctima que no ha sido identificada. Sin duda, la muerte de los jugadores Mario Beltrán y Germán Córdoba marcó su ciclo como director técnico. A Teacher Berrío no le faltó sino darle el apellido a esos dos jugadores. Hijos adoptados de él, hijos adoptados. Cuando ocurre ese trágico accidente ahí en Rivera, eso fue terrible. Había momentos que yo escuchaba por el teléfono que estaba llorando, pero es que no, se le entrecortaba la voz y fue muy duro para él. Germán Córdoba era una de las figuras del Huila en ese momento y lo afectó más que los veía como hijos. En aquel entonces, el Atlético Huila estaba en los cuartos de final del fútbol nacional. Perder a esas dos figuras clave desestabilizó al equipo y el título les fue esquivo. El Teacher, de hecho, le tocó estar en tratamiento psicológico. No quería que la gente supiera que él estaba en tratamiento psicológico porque el técnico está loco. Fue un trabajo de equipo, un trabajo en donde prácticamente levantar a los jugadores, concientizarlos, decirles que aunque ellos no estuvieran, su mayor deseo sería que el equipo pudiese salir adelante. Más allá de los resultados, el profe Berrío se destacó por su compromiso con la formación integral de jugadores, dejando un legado que trascendió los límites de la cancha y marcó una etapa inolvidable en la historia del club y en la ciudad. A veces se metía a entrenar con nosotros y decía, mejor haga esto, o sea, por ejemplo, o controlar de esta manera un balón o hacer un pase de tal manera. Pero él ya estaba preadvertido que no se podía seguir exigiendo de la forma como se hacía. Siendo ya entrenador, jugaba más que los mismos jugadores. Él tuvo un bajón en una final contra Medellín, tuvo 5 días hospitalizado y ahí fue cuando comenzó a mostrar lo que él tenía. Ser un ídolo del fútbol lo llevó a fundar una escuela de formación, un semillero de nuevas figuras nacionales. Esta escuela inició en la Caja Agraria, el gerente don Humberto Quintero, Teacher, y manejábamos ahí algunos de los que fuimos jugadores del Atlético Huila y amigos de Teacher, como lo era Walker Cuesta, Tanque Ruiz, una muchacha Anita que era juez, y de ahí cogimos cada uno una categoría. Y él con los niños era una cosa especial, o sea, él lo referenciaban los niños detrás de él, Guillermo, el teacher, el teacher, el teacher. Nosotros tuvimos la fortuna de tenerlos a él, ¿no? Que su nombre era muy pesado acá, entonces cuando llegaba el teacher era porque llegaba el teacher. Entonces toda la atención era para él. Él tuvo la fortuna de que en su, digamos, faceta, para repetir la palabra de ídolo, se quedó muy cerca del equipo, inclusive con divisiones menores, y en el momento en que tuvo la oportunidad de dirigir, lo hizo de muy buena manera y el resultado fue bastante bueno. Y eso le permitió luego tener posibilidades en Alianza Petrolera, en el Deportivo Pasto, como director técnico. Era un hombre muy querido y respetado en Neiva. Su gran carisma era su mejor carta de juego en la cancha y asimismo era en las calles, en
donde constantemente se le encontraba ayudando a los más vulnerables. Y bien lo dice la palabra, que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda, y ese era Guillermo. Yo tuve la oportunidad de ver varias cosas que pues no debo mencionar aquí por respeto a él, respeto a nuestro creador, pero él era así, él era así. Él era un ser humano muy amplio en el sentido de darle ayuda a los demás. Él era muy católico, muy católico, muy católico. Apegado porque aquí era su oración y traía a su padre para la misa y hacía sus obras sociales 100%. Y nunca quiso que la prensa se enterara. Él dejaba a veces de pagar sus obligaciones para que la gente que venía del Cauca, que venía de Antioquia, jugadores, tuvieran su manutención y que no se fueran. Luis Guillermo venía manifestando fuertes dolores en el pecho. En repetidas ocasiones se le vio generando presión con sus manos por las molestias, pero le restaba importancia y evitaba la consulta al médico. Mi papá era de poco ir al médico. Mi papá, la verdad, no le gustaba ir al médico. Seguro era familiar mío porque yo soy igual. O sea, nosotros no... Sí, no, uno cuando ya se ve de pronto que ya está como muy mal, sí iba. El resto uno no, casi nunca pasaba por el médico. Últimamente había cogido un vicio de estarse dando golpes en el pecho. ¿Por qué vamos a una clínica para que te hagan un chequeo? Y él lo único que le contestó a ella fue, amor, usted sabe que yo soy un roble. Entonces cuando empezó a manejar toda esa vaina de equipos y todo eso, ya se estresó demasiado. Ya perdió un poco el cabello, que nosotros decíamos ya vuelve calvo. Estuvimos con el médico, que es el papá de Michael Ordóñez, que es un señor muy reconocido, muy bueno, y no se dejó revisar. Yo, no, doctor, mire, yo me siento bien. Y él trotaba allí dentro del consultorio y él decía, mire, yo soy un atleta. Uno de los momentos más angustiantes de su vida fue cuando su hermano Carlos Mario sufrió un coma diabético. Verlo en una situación tan delicada lo llenó de temor y preocupación, enfrentándose cara a cara con la fragilidad de la vida. Todo esto me dio porque yo nunca, o siempre que tuve controles médicos, a mí nunca los médicos me dijeron, usted es prediabético. Le decía, hey, pilas, vamos a hacer ejercicio. No, Rodri, no, yo voy a ver televisión, yo voy a ver partidos. Era el domingo entero, desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche viendo partidos. Usted está jugando los partidos a una intensidad alta. Usted tiene problemas cardíacos. Te ha pasado de kilos. Dios mío, ¿qué le está pasando a usted? Le dije ese día, oiga, teacher, ¿será que usted se quiere ir temprano? Varias veces me dijo, mijo, si yo llego a faltar, cuidan de los viejos, que no les vaya a faltar nada. Eran palabras que normalmente las mantenía repitiendo. No sé si ya sabía, no sé si ya presentía algo, solo lo sabe él y Dios. Cuando ella me dice, Guillermo ya no está con nosotros. ¿Cómo así, Lina? Que Guillermo no está con nosotros. Me dice, sí, Guillermo acaba de morir. Le dio un infarto fulminante. El canal Caracol abre el expediente final de Luis Guillermo, el profe Berrío, quien luego de enfrentar el dolor de ver a su hermano afectado por un coma diabético, se llena de inquietud y temor ante la vida. Eso lo llevó a sentirse cansado del fútbol. Quería sembrar sus raíces luego de vivir en Neiva, Medellín, Pereira, Ibagué, Cúcuta y Pasto. Era el momento de volver a casa. Guillermo era un ídolo, era el referente del Atlético Huila, no solo del fútbol huilense, sino del Atlético Huila. Desde su época de jugador y luego en su faceta como entrenador, en la cual estuve con él cercano en 2 equipos de fútbol profesional como preparador físico
y la verdad, un ser humano excepcional. Tenía todas las esencias que necesita una persona para triunfar en la vida. Lástima que se fue tan joven, si no yo pienso que estaba dirigiendo los grandes equipos aquí en Colombia. Hace oficial su retiro del fútbol nacional y regresó al barrio Ricardo Alcázar de Cali, a su seno materno. Allí vivía con sus padres, su hermana y su hijo mayor. Que pasar los últimos años de su vida, que fueron 5 o 6 años aquí en Cali, y compartir mañana, tarde y noche con él, vuelvo y te repito, no tiene precio. Nos encontrábamos todos los días íbamos al gimnasio, entrenábamos 2 horas, 2 horas y media, cada vez nos sentíamos mejor, ¿no? Yo iba mucho a la casa de los padres, hablábamos de fútbol, me llamaba, encontrémonos y comámonos un pollito, le encantaba el pollo, el frisbee, comámonos un frisbee en tal lado, vamos, caminamos y comemos un frisbee, de verdad, nos sentábamos y charlábamos. Y nos volvimos a reencontrar ya en la era de que estamos en el fútbol aficionado y tomamos una decisión de armar un grupo que llama en honor y memoria de esos grandes amigos que estuvimos de esa década y el grupo llama Amigos América 80. Y organizamos el grupo y él era parte vital como jugador y como fundador del mismo equipo. Él ya estaba preadvertido que no se podía seguir exigiendo de la forma como se hacía. El hijo del profe Berrío describe con nostalgia cómo era el diario vivir de su padre. Recuerda el parque como el corazón del vecindario. Esta cancha de fútbol que siempre estaba llena de niños corriendo tras el balón, risas y gritos de emoción que llenaban el ambiente. Era el lugar preferido de su papá. Fue una muy bonita amistad. Más que nos apasionaba más lo que más nos gustaba, que era el fútbol. Era lo que nos unía, era de lo que hablábamos, era de lo que compartíamos. Cuando la pandemia, nos íbamos todos a trotar aquí a la cancha, pues para no mantenernos como tan encerrados, nos íbamos aquí al frente de la cancha y nos íbamos a trotar y todo, pero pues la verdad en términos de salud nunca lo vimos. Así que digamos que, Guillermo se enfermó, que nos tocó llevarlo por urgencia, no, nunca. La casa donde vivía el profe es sencilla pero cálida. Sus pertenencias están todavía intactas, como si estuvieran esperando por él. Compartíamos equipos con mis amigos, entrenamos. Tuve la fortuna, vuelvo y te digo, de entrenar en el Huila con él. En el Pasto también volví, estuve en Pasto con él entrenando. Vuelvo y te digo, siempre estuve muy, muy cerquita de mi papá y eso es lo que me llevaré por siempre. El profe disfrutaba competir. Con sus amigos formaba parte del equipo América 80. Él seguía siendo el volante 10. Luego de la competencia, era el encargado de preparar la comida con la que compartía esa gran familia futbolera. Siempre el punto de encuentro era acá. El bus nos recoge acá, vamos a la tienda donde salgo en la base. Y aquí era donde hacíamos los asados cada que después de los partidos o de un campeonato, de quedar campeones, subcampeones, tercero, hacíamos la reunión acá. Pues no podía faltar el domingo el sancocho. El sancocho era el plato pues más apetecido por él y los frijoles, ¿no? Casualmente, él cumplía años los 11 de abril y yo cumplo el 8. Entonces, en el grupo de América, el día del cumpleaños de él celebramos los 2 cumpleaños, tanto el mío como el de él, en el grupo.
Aquí estuvimos departiendo, aquí en el mismo sitio, todos. Y llegar el momento donde él no le gustaba que le tocaran la cabeza y yo ese día le tocaba la cabeza, se la besaba. Enano, a mí no me gusta, usted sabe que a mí no me gusta. Mira cómo son las cosas, estaba despedido. Yo creo que ese día fue el más triste para todos nosotros. Para sus hijos, para sus hermanos, para sus papás, para su familia, sus amigos. Y él siempre decía, Valenzuela, o Vale, como él me decía, las palabras tienen poder. Y sí que tuvieron poder ese día porque hablamos como 45 minutos. Y lo último que me dijo él a las 5 de la mañana, pues dijo, hoy es mi cumpleaños. Dijo, ¿estoy qué me juego? Dijo, hace tiempo no. Dijo, pero tengo unas ganas de jugar. Dijo, como si hoy fuera a ser mi último día. Como era su costumbre, fue a jugar fútbol en Jamundí con el equipo América 80. Celebró su cumpleaños número 54, entre risas, amigos y mucha diversión, sin saber que horas más tarde su corazón decidiría que estaba cansado de latir. Transcurría como un día normal. Se levantó, compartió con sus padres. Lo invitaron a jugar un partido, cosa que era imposible decir no, porque lo que él más amaba era el fútbol. Ella no jugó todo el partido, entró el segundo tiempo, entró, creo que hizo un gol y no, realmente lo vi muy bien. O sea, nosotros veníamos preparándonos bastante bien. Ahí terminó el partido, después los compañeros se fueron a partirle la torta. Esta fotografía tomada ese día inmortaliza sus últimos momentos en vida. Una sonrisa genuina, el brillo en sus ojos y la felicidad de estar rodeado de quienes lo amaron hasta último momento. Cuando venía para acá, para Cali, él sintió algo en el pecho con la persona que venía, en ese momento su pareja. Le dijo que fueran al médico y él dijo que no, que eso no era nada. Y llegan de un compadre mío. Ellos tienen una canasta de cerveza, llaman a Teacher para que tome uno y él de una vez les dice que no. Y le pide a mi compadre una tamarindo. Memo llega ese domingo, tipo 6 de la tarde, me saluda, ¿qué hubo, Salo? Aquí te traigo esta cajita de carne para que te la comas. Ah, ¿qué hubo, Chaparro? Que se la coman. Y queda acá y él viene y abre la vitrina, ya sabía dónde estaba su tamarindo que a él le gusta. Y queda acá tomándosela. Nosotros estamos entretenidos en la caja que trajo él con la carne, comiendo con Chaparro. Y cuando escuchamos es que este asiento se mueve y cae el envase al piso y volteamos a mirar y Memo ya estaba en pleno infarto. Memo, ¿qué te pasa? Aire, lo movemos, no reacciona. Entonces le prestamos entre Chaparro y yo los primeros auxilios. Veíamos que no respondían. Venimos y lo tomamos y lo extendimos acá para seguirle prestando los primeros auxilios. Y yo me agacho, Chaparro le está haciendo las compresiones en el corazón, como que reaccionaba, entonces yo deduzco que de pronto le faltaba aire y empiezo a darle respiración boca a boca y como que reaccionaba porque botaba el aire. Llevémoslo allí a la Clínica Oriente, entonces ya lo sacamos entre los tres y lo subimos al carro de él y lo llevaron a la Clínica Oriente. Y ya estando allá, ya los que nos reciben a Memo ya lo revisan y dicen, no
no hay nada que hacer, ya está ya fallecido. Hacia las 6 de la tarde, su vida se apagó para siempre. La tienda de su amigo Salomón en el barrio La Base de Cali, el lugar que tanto le gustaba, fue su última estación en vida. Como siempre, nosotros siempre celebramos los cumpleaños. Ese día ya le habíamos arreglado, habíamos decorado la casa. Estábamos esperando que él llegara. Cuando suena el teléfono, cuando una llamada que mi hermano estaba en la clínica. Entonces pues yo llamé en ese momento a la novia que él tenía y yo le pregunté que qué le había pasado a Guillermo. Cuando ella me dice, no, Carmen, Guillermo ya no está con nosotros. Entonces yo le digo, ¿cómo así, Lina? Que Guillermo no está con nosotros. Me dice, sí, Guillermo acaba de morir. Le dio un infarto fulminante. No sabían cómo comunicarnos, no sabían cómo decirnos, porque pues sabía lo que iba a pasar. El dolor tan grande que nos produjo ese día. Como hijo, como hermano, como amigo, como persona. Fue de los grandes. Lo quiero mucho. Y Salomón, que están diciendo esto y esto, que a Teacher le... Y dijo, no, sí, pues Salomón también en llanto y me cuentan pues, y sí, que es que estaba aquí, le dio esto y lo otro, y pues la verdad que me dejó en shock porque era un gran amigo y me acaba de despedir de él. Pero lo que hace que él se murió, nunca volvimos a hacer un asado, a comernos, a fritar un chicharrón o una carne. Nunca se volvió a hacer eso. Porque no está esa persona que, como te digo, me decía, saquemos el asador y compremos unos chorizos y pongámoslos ahí y tal. Ya no está. Con decirle que ya no tengo a quien contarle mis cosas, ya. El que tenía esos problemas me los contaba ya. Yo le solucionaba, él me solucionaba. Cosas bonitas que pasamos. Y como lo decía él, la familia lo es todo. Y yo creo que día a día, año a año, se sobrevive, mas no se sobrepone uno a esas cosas. Eso dicen que el tiempo lo cura todo, pero ese dolor no lo cura a nadie. Pero la familia te da esas bases, esa fuerza de seguir para adelante, seguir luchando. Su partida dejó un profundo vacío, pero también un legado de recuerdos imborrables y el ejemplo de una vida vivida con pasión y entrega. Sus cenizas fueron esparcidas en el estadio Guillermo Plaza Salcid de Neiva. El anhelo de él era que regaran las cenizas en el Guillermo Plaza Salcid. Un día en vida me lo dijo a mí que el día que falleciera, que sus cenizas querían que quedaran en el Guillermo Plaza Salcid de la ciudad de Neiva porque fue donde fue más feliz y fue dentro de una cancha. La familia hizo una petición a la alcaldía sin ningún problema les abrió las puertas, les dejó regar sus cenizas y todo eso.
Y creo que ha sido lo más bonito que puede haber uno en la vida. Es bello, que uno deje algo y que se lo cumplan. Y así se hizo. Así como él quería, lo hicimos. Llevamos sus cenizas para el estadio de Neiva. Pues fue una ceremonia muy privada, porque pues mi padre lo quiso así. Entonces, sí, así se hizo como él lo deseó en vida. Entonces, ese 10 clásico, como era él, ya escasean. La verdad, ya escasean. Entonces, decir que pues, no sabría yo con qué certeza asegurarte que se va a volver a jugar el fútbol que se le vio a Guillermo Berrío en esa época aquí. Su escuela de fútbol sigue vigente como el primer día. Aquí se educan a nuevas figuras de fútbol y de paso se le rinde tributo al profe por su aporte al balompié nacional. Nosotros perdimos un hermano, un amigo, porque se nos fue Teacher y créanme que el vacío difícil de reemplazar. Recordándolo mucho, todos los días. No hay día que no lo recuerde. Para nosotros mi hermano era todo. Todo. Fue un gran hermano. Para mí fue muy gran hermano. Con mis hijas. Fue lo mejor. Y siempre lo voy a llevar en mi corazón. Lo voy a tener presente todos los días de mi vida. Con la escuela yo creo que se sigue brindando el apellido de mi papá, el nombre que dejó mi papá en la ciudad de Neiva, que fue donde fue un ídolo, sigue siendo un ídolo. Sí, aquí sigue la escuela todavía, después de que estuvimos en Caja Agraria, Amborco, ahorita se maneja aquí en la cancha del Club Los Lagos y no murió, como dije yo hace rato. Teacher desde arriba yo creo que está pendiente de todos ellos, pendiente de que las cosas le salgan bien a cada uno de los profesores, empezando por el profesor William, por Divi, Mario, que son los que están atentos a todo ahora y no dejan que ese legado se esfume. Hasta aquí un capítulo más de Expediente Final. Lo vemos dentro de 8 días con otra historia de impacto. Que tengan una feliz semana. Gracias por acompañarnos. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como @Expediente Final en Instagram y también en Facebook. Que tengan una feliz semana.